Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y miren lo que tengo. A ver si se ve, no se ve nada. Cuba, porque hoy desde Rumanía nos vamos a trasladar a Cuba, a la tierra de toda la salsa cubana. Y para eso, qué mejor que estar con una cubana que nos va a contar su experiencia respecto a cómo es su vida aquí en Rumanía y le vamos a preguntar de todo. ¿Y esto por qué? Porque hay mucha gente que se está sumando al canal de Cuba y que qué mejor que lo cuente ella a que yo les diga cómo es la vida acá en Rumanía, que tengan la propia experiencia de ella. Así que empecemos. Bien, bueno, estoy acá con... ¿Tu nombre es? Milena. Milena, ¿de dónde sos de Cuba? ¿De dónde naciste en Cuba? ¿En La Habana o en otro lugar? No, yo nací en Santa Clara. ¡Ay, qué lindo! Santa Clara, me encanta. Yo fui... Sí, y después, cuando tenía 10 años, me mudé a Cárdenas, muy cerca de Varadero. Sí. Por eso tengo la obsesión de encontrar aquí una playa así tan linda como Varadero. Sí, Varadero... Y no he podido. Cuba tiene las mejores playas de... Sí. Me animo a decir casi del mundo, miren. Sí, Varadero es una de las playas más lindas del mundo, sí. Sí, estuve en Cayo Blanco, Cayo Coco. Cayo Blanco, sí. ¡Qué lindo! Muy bueno. Así que bueno, sos originariamente de Santa Clara. Sí. Bien, y contanos hace cuántos años estás en Rumanía, porque este dato es genial, me encantó. Bueno, en septiembre hago 7 años que vivo aquí en Ploiești. No me he mudado a otra ciudad, ¡Vamos, solamente Ploiești. Muy bien. Así que estás hace 7 años, ya tenés una gran parte de tu vida transitada en este país, Sí, ¿no? sí. Ella habla el idioma, lo habla re bien, así que no le voy a hacer hablar para que no se ponga vergüenza. Yo lo hablo como puedo, pero vos lo hablás muy bien y hace 7 años quiero que me digas cómo fue tu llegada hace 7 años acá. ¿Cómo viniste desde el punto de vista legal, con visa de estudio, de trabajo, de turista? Contanos un poquito eso. Bueno, vine a estudiar. No sabía que Rumanía existía. Lo descubrí cuando me llegó una beca a estudiar aquí Ingeniería en Petróleo y Gas. Ya yo estaba haciendo otra carrera en la Universidad de Matanzas, en Cuba, y dije, pues yo quiero estudiar esto. Y vine a estudiar. Interesante. Y empecé el año de idioma, por eso es que hablo el idioma un poco mejor. Claro, el año pregatitor, ¿no? Que se llama, que es el Pregatitor. que te hacen todo un año de rumano para que lo aprendas, porque después la carrera es en rumano. Sí, si no lo aprendes, si no pasas los exámenes, pues pasas la carrera. no puedes empezar. Exactamente. Y vos aplicaste a tu visa de estudio en Cuba en la embajada. Sí. Perfecto. ¿Y cómo te enteraste de estas visas? No sé, ¿las difundieron por Facebook? ¿Tenías algún amigo, alguien que te contó? ¿Cómo fue que te enteraste? Pues no, en Cuba es bastante restringido. Todo lo que tenga que ver con becas y salida de Cuba es muy restringido. No se habla de esto, muy poca gente conoce. Entonces, yo trabajaba en una empresa de petróleo y gas y pues me dijeron, mira, llegaron unas becas para estudiar. Llegaban a Polonia, llegaban a Rusia, pero Rumanía fue como que Era el nunca boom, había, claro. nunca había llegado y estudié petróleo y gas, muy interesante. Y yo dije, ¿qué puede pasar? Hice mi expediente, lo presenté y pues estoy aquí. ¿Cuánto te tardó ese expediente? Hace 7 años atrás, ¿no? Ahora todo ha cambiado, chicos, pero más o menos. Bueno, ¿Tardó eso lo 6 gestionó, meses, 7, un año? ¿Cuánto? lo gestionó mi empresa donde Sí. yo trabajaba y fue rápido porque para las empresas con la embajada, en cualquier embajada es rápido. Claro, ella vino como por una empresa, una agencia que le gestionó su visa de estudio en aquel momento. Así. Bien, y cuando llegaste acá, ¿cómo fue? ¿Te esperabas que Rumanía era así, tu adaptación? Hace 7 años atrás, vos ya sois una mujer hecha y derecha y madura, pero hace 7 años atrás habrás llegado como un pollito mojado, Sí. llena de miedos. Contanos eso, Sí, Mile. fue muy difícil realmente porque yo nunca había salido de mi casa. Y salí y dije, pues a comerme el mundo porque no me queda más que hacer. Y la escuela sí fue difícil, la universidad fue difícil. Es un sacrificio de estudiar, de aprender el idioma, todo esto. Sí. También era difícil adaptarse cuando tú no hablas. Claro. ¿Cómo ibas a relacionarte con las personas? Me fue un poco difícil. Después de un año fue que pude hablar un poco. Sí. No es que hablaba perfecto. Sí, pero entender y responder Sí. y interactuar. Y Sí. encontrar un trabajo fundamental para aprender el idioma. Claro, sí, Fundamental. tal cual. Porque con el librito no hacemos nada. Tenemos que entrar a la Tienes vida. una base, pero cuando sales a la calle las personas hablan muy diferente, todos Sí, tienen su acento, tal cual. acortan las palabras Sí. y tú dices, ¿qué dicen? No sé. Bien, otra cosa importante que me llama mucho la atención es cómo es el tema de el papelerío y la inmigración que recibe Rumanía. Rumanía todavía sigue recibiendo inmigración, no solo cubana, argentina o de cualquier otro país. Sin embargo, es que no es un país tan fácil para emigrar, no es que puede venir cualquiera y ya. ¿Tu experiencia cómo fue con la documentación, Mile? Pues es complicado, realmente Sí. es complicado. ¿Por qué? Porque Rumanía está un poco cerrada a la inmigración. Tienes que tener los papeles que piden, no es tan simple, cumplir siempre unos requisitos para
para todo. Sí, la embajada te tiene que aceptar y vos tenés que cumplir con los papeles, con los requisitos. Aquí tienes que ir a la oficina de inmigración, entregar tu documentación, siempre te falta algo, siempre te piden un documento más que no lo llevas tú. Y bueno, es engorroso el tema de la documentación, como en varios países, pero lo que estábamos hablando con Mil es que ella lo siente como más engorroso aquí, porque por lo que yo tengo entendido, la inmigración aquí está controlada, ¿no? Es decir, no es que puede venir cualquiera a trabajar y ya, o vengo como turista y me quedo, no. Rumanía tiene una nómina de determinados trabajadores o estudiantes que puede permitir la entrada cada año. Y luego se presentan más o menos personas y en base a eso hay quienes cumplen los requisitos y quienes se aceptan las embajadas y demás, hay que cumplir muchos pasos. Así que, y contame, Mile, ¿cómo fue tu adaptación? Me dijiste que al principio fue difícil, pero hoy, estás hace 7 años. ¿Cómo ves Rumanía? Decís, ¿fue tan difícil adaptarme, más o menos, o no? Fue difícil. Fue difícil. Fue difícil. ¿Qué fue lo más difícil? Que estaba sola, sin mi familia, sin mis amigos, sin absolutamente nadie, nada más mi novio y yo. Se me pone la piel de gallina cuando habla de esto porque es difícil, o sea, quizás a la gente no se da cuenta, dijo, me voy a trabajar a otro país o a estudiar a otro país, pero venir a otro país no es un chiste, o sea, es un montón de desafíos que uno tiene que afrontar. Sobre todo trabajar en lugares que no te imaginaste trabajar, pero tienes que hacerlo porque es la opción que hay para el extranjero, para el que no sabe muy bien el idioma, y trabajar y hacer lo mejor que puedes. Sí, dar tu mejor versión. Siempre vas a ser un teen discriminado, así lo he sentido yo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Principalmente, ¿qué fue lo que sentiste más duro en ese sentido, no? Bueno... en el ámbito laboral, diciendo. Sí, en el ámbito laboral, en trabajos donde tú no eres un profesional, trabajas en un supermercado, en un restaurante. Gastronomía, sí. Te sientes un poquito como que te discriminan un poco. Sí. Y las personas a veces no saben. He tenido compañeros de trabajo que le han dicho a las demás personas, pero es que ella es una ingeniera ahí donde tú la ves. Porque, perdón que te interrumpa, pero a mí lo que me pasó cuando estuve en Cuba es que todo el mundo tenía título universitario. No sé qué tan bueno es el título, malo o bueno, pues eso no importa. Pero el tema es que cuando yo fui a Cuba como turista en el 2015 y me iba a comer a un bar, a un restaurante, y el que te atendía en Cuba en el restaurante era nefrólogo, ingeniero, abogado, la carrera que quieras. Y a mí me había llamado mucho la atención eso y dije, pero ¿por qué estás trabajando en este bar si vos tenés tu carrera? Cosa que para mí nunca había visto ese shock antes de llegar a Cuba. Y los chicos en Cuba me contestaban, porque se gana más acá que mi carrera. Y eso me dejó completamente en shock. Es lo real. Sí. Por eso es que muchas personas salen de Cuba a trabajar en trabajos que no son como profesionales de lo que estudiaron y lo hacen porque tienen esa necesidad económica. Bien, de salir adelante. Entonces vos estudiaste, hiciste tu año de idiomas y después estudiaste la carrera. ¿Terminaste la carrera? Sí. Sí, muy bien. Hice los 4 años de mi carrera, ahora estoy terminando ya el máster. Muy bien. Mi segundo año de máster. Y felizmente encontré un trabajo acorde a lo que yo estudié. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿De qué estás trabajando ahora? En una refinería de petróleo. Ajá, muy bien. Donde se está haciendo una planta, se está construyendo una planta y allí trabajo en la parte de calidad. Perfecto. Y estoy aprendiendo mucho porque yo no tengo esa experiencia todavía. Claro, pero aparte de una cosa que quizás mucha gente de Cuba no sabe, es que la ciudad donde nosotros estamos viviendo, con Mile, es la primera ciudad en donde tuvo la primera refinería de petróleo del mundo. Entonces Ploiești está lleno de refinerías de petróleo, tiene la mejor universidad de petróleo y gas, casualmente por eso. Sí. Muy bien. Y seguimos caminando con Mile y le quiero preguntar, ya está readaptada, ella está hace 7 años, ¿qué es una de las cosas que más te gusta de Rumanía y lo que menos te gusta de Rumanía? Pensátela, porque es una. Bueno, anteriormente me habías preguntado y no respondí mucho. Yo ya considero a Rumanía mi casa, sinceramente. Sí, después de 7 años, querida. Sí. A mí me gusta Rumanía, me encanta Rumanía. Yo salgo y ya estoy extrañando Rumanía, no sé por qué, pero bueno. A mí me pasa un poco también. No tengo tantos años como ella. Estoy 5, pero... Yo digo, ya quiero regresar a mi casa, Rumanía, Ploiești. A mí me gusta mucho la tranquilidad de aquí. Es muy seguro, muy tranquilo. Y que no me gusta, hay muchas cosas que no me gustan también. Elegite una. Y voy a escoger la parte de la documentación y de establecerse con
estar legal aquí. De estar legal. Está Sí, bien, está sí. bien, está bien. Entonces, bueno, la tranquilidad te gusta. ¿Cómo, o sea, en contraste con Cuba, hace cuántos años que no volvés a Cuba? ¿Tuviste la chance de volver después de que viniste o no? Sí, pude ir 2 veces más. Ya después que yo terminé mis estudios, al no volver a Cuba, al decir que no iba a volver a Cuba, pues tengo una limitación de que ahora no puedo regresar a Cuba. Si regreso no me van a dejar salir más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas son leyes que hay. ¿En Cuba? Sí, no sé cómo explicarlo, no sé de dónde salió, no lo sé. Como yo vine a través de una empresa, pues pasa igual que a los médicos, que muchas personas van a entender y saber de lo que estoy hablando. Después de 8 años que podré ir a Cuba libremente porque supuestamente tengo una deuda, no lo sé. Son leyes muy extrañas. Y Sí, o sea, por las dudas no te volverías a Cuba. Por las No. dudas que no te dejen salir. no volvería. Incluso teniendo todo legal aquí en Rumanía, por las dudas no te arriesgarías. No. Y respecto de eso, o sea, yo sé que ahora no has ido a Cuba por esto que me estás diciendo, pero ¿qué realidad tiene Cuba? Porque esto es muy importante que lo cuente del boca de una cubana, porque yo puedo contarles que fui de turista en el 2015, pero no es lo mismo ir de turista a un país que vivir en Cuba. Incluso un youtuber muy conocido, Luisito Comunica, hizo un video que él había dicho, había probado gastronomía cubana. ¿Y qué pasó? Que todos los cubanos le escribieron, pero yo Nunca soy había cubana comido esto. y nunca probé esto. Entonces era choqueante. Incluso yo lo hablé con Mile, que cuando yo fui en el 2015, fue hace mucho, mucho tiempo, tuve la suerte de ir como turista y estar en un hotel bueno, en Los Cayos, y yo hablé con muchos cubanos allá, y vos podés creer que los cubanos que trabajaban en el hotel me dicen, había un chico guardavida que nunca me lo voy a olvidar, me dice, hace tantos años no como manzana y huevo, y yo, ¿qué? ¿Manzana y huevo? O sea, ¿de qué me estás hablando? De cosas básicas. Yo vivía en Argentina en ese entonces, no estaba casada ni nada. Automáticamente me fui al buffet, me agarré un bolso así como este, me traje como medio kilo de manzanas y se las di a los chicos. Y me pone la piel de gallina contar esto porque la cara de felicidad de esos chicos por darle una manzana, que para cualquiera de los que escucha esto es algo básico, ellos les hice feliz el día por darle un huevo y una manzana. Entonces, y yo hoy le preguntaba a ella, ¿cómo está Cuba? ¿Está mejor o peor que en ese 2015? Yo cuando fui no había internet ni siquiera, imagínate. Imagínate. Sí. Pues ahora en este momento está súper muy mal, muy mal Cuba, realmente. A veces veo que páginas rumanas promocionan las excursiones a Cuba y yo digo, Sí, para dentro de mí, no vayan, claro. no vayan. No es porque, sí, hay cosas muy bonitas, pero solo este dinero que se recauda solamente va al gobierno y el gobierno no proporciona absolutamente nada a la población. Exactamente. Son 2 horas nada más con electricidad para tú hacer todo lo de tu Es casa. una locura, 2 horas con Hay electricidad. ciudades que tienen la posibilidad de tener un poquito más de horas, pero es una crisis general. Alimentos, pues bastante caros. No te puedo decir que no hay, sí se consiguen, pero muy caros. Las personas que viven en el exterior, como yo, que le he mandado a mi padre que fue Claro. recientemente a Cuba, Los ayudas. y bueno, así es que vive la gran mayoría, pero hay otra gran mayoría que no tiene que comer, Claro. que no come, que están en las calles revisando latones de basura, y eso yo no lo vi nunca. Cuando yo viví, yo eso nunca No lo lo vi, habías visto. y ahora lo estoy viendo. Sí, sí. Y es muy triste. Y otra cosa que ella nos dice que promocionan, por supuesto, Cuba está abierto al turismo, ¿no? Cualquiera puede ir, el que quiera, como turista. Pero así todos, yo me acuerdo que en su momento, que digo que fue en el 2015, era carísimo ir a Cuba. Creo que era más fácil o con el mismo dinero irte a Estados Unidos, porque era caro. Y era, Sí. o sea, ellos, Sí. para todos los extranjeros era la moneda de dólar. Pero para el sueldo de ellos no le pagaban en dólares. Entonces No. era toda una diferencia muy, muy grande de lo que significa. Checa. Bien, Mile, entonces vos decís que no volverías nunca a vivir a Cuba. Quizás si no es Rumanía el día de mañana, te irías a otro país, pero a Cuba no En tendrías. estos momentos, como está la situación, No, no iría porque te acaba psicológicamente la situación. está dura. Porque tú puedes ser joven, puedes tener ganas de Sí, hacer, sí. de comerte el mundo, pero Pero está dura. Muy dura. Bien. Mile, ¿estás en pareja? ¿Estás casada con algún rumano, con algún español, con algún italiano, con algún cubano? Queremos saber de tu vida íntima. pues tengo novio hace todos los años que llevo aquí, estamos juntos, y es cubano, igual que yo. Es cubano, vení, vamos caminando mientras
Que justo estamos paradas en una vereda súper chica. Sí. Muy bien, bueno, qué bueno que puedas estar acompañado entonces con él. Él quería venir aquí igual conmigo a hablar, pero bueno. Yo lo invité, pero no está disponible hoy. No. Pero la próxima lo vamos a invitar. Y también a Rocío Martínez, que vive en nuestra ciudad. Que muchos de ustedes me dijeron, ¿y cuándo un video con Rocío? Bueno, no coordinamos, pero lo vamos a hacer en algún momento. Así que muy bien por esta parte, me interesa mucho saber tu experiencia como extranjera de Cuba. Vos, si tenés que recomendar Rumanía como un país a los cubanos, ¿lo recomendarías o le dirías no, váyanse a España, váyanse a Italia? Bueno, lo recomendaría como un país puente. ¿Qué significa? Un país donde tú puedas llegar aquí legal, trabajar y poderte ir, si quieres avanzar, a otro país. Bueno, si no te casas aquí con un rumano, ok. Pero realmente es muy difícil. No te desarrollas como en otros países, que es más fácil para el cubano, primeramente por los Por el documentos. idioma. Por los documentos yo creo que más. Y el idioma se aprende cuando uno tiene la necesidad. Claro, Pero claro. la documentación es bastante complicado estar aquí legal. Perfecto. Al culminar con esta entrevista, le quiero preguntar qué es lo que ella más extraña de Cuba. Me imagino que extrañas a tu familia, pero Sí. ¿hay otra cosa que más extrañes de Cuba? Sí, bueno, a veces yo me levanto y digo, extraño mi casa. Tu casa en Cuba. Sí, extraño estar en la sala de mi casa, en un sillón, mirando hacia la calle donde pasa todo el mundo, que nosotros nos conocemos, somos personas que hablamos con todo el mundo que no nos conozcamos. Sí. Y siempre, no lo sé, esa parte la extraño, porque Claro, bueno, tenés nostalgia. sí, Sí. mi familia, toda mi familia está en España, mi padre es el único que está ahora en Allá. este momento en Cuba, pero Bueno, dentro de pero que poco esté en vendrá. España está bien porque podés ir a visitarlos, Sí, estás muy voy, cerca. los visito, ellos vienen y me visitan. Muy bien, muy bien. Bueno, Y mis amistades de Cuba las extraño bastante las también. amistades de Cuba, sí, normal, Sí. normal. Pero bueno, ya después de 7 años, como dijiste en otro video, ya considerás Rumanía tu casa. Sí, Y sí. Rumanía te ha abierto las puertas para que, bueno, puedas tener un título universitario de lo que hoy trabajar. Y si bien no es fácil, nada es fácil en esta Nada vida, fácil. vale la pena. Vos decís que valió la pena haber salido Sí. hace 7 años de Cuba y encontrarte con el futuro. O sea, hace 7 años cuando saliste de Cuba, ¿esperabas tener este futuro acá en Rumanía? No, realmente no sabía qué me esperaba. Ujú. Estaba como en incógnito de qué va a pasar. Claro, no lo sé. claro. Bueno, entonces me parece bien que yo te admiro por todo lo que has hecho como Gracias. cubana, sabiendo y un poco la historia de Cuba y cómo están las cosas ahí. Admiro que haya podido estudiar acá y seguir desarrollándose. Mile, muchas gracias nuevamente No, gracias a por ti. darnos tu experiencia. Espero que muchos cubanos puedan, y rumanos también, entender un poco más sobre este país, y aquellos que están mirando del otro lado también que sepan qué se vive de este lado. Sí. Contado por una cubana, no por una argentina esta vez, porque somos países hermanos, pero son realidades diferentes. Sí. Así que bueno, en este viaje los llevé un poquitito a Cuba. Me despido hasta el próximo video. Muchas gracias, Mile. Nos vemos. Papá, la rivederé.